Jeremías fue uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Su nombre significa «El Señor establece» o «El Señor exalta», y su misión fue establecer la verdad de Dios ante un pueblo que se apartaba cada vez más de su voluntad. Profetizó en un período turbulento de la historia de Israel, durante el reinado de varios reyes de Judá, en un tiempo de creciente apostasía, corrupción y decadencia moral. Recibió su llamado divino cuando aún era joven, en un momento en que el pueblo de Judá estaba en total declive espiritual. Dios lo levantó para ser su voz profética, advirtiendo al pueblo sobre el inminente juicio que vendría sobre ellos debido a su desobediencia. El mensaje de Jeremías fue claro y directo, sin rodeos, llamando al pueblo al arrepentimiento y a la restauración con Dios. Su ministerio duró alrededor de 40 años, durante los cuales enfrentó el rechazo, la persecución e incluso el desprecio de los líderes y de la población. Pero a pesar de todas las adversidades, Jeremías se mantuvo firme, porque sabía que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Jeremías fue llamado por Dios de una manera impresionante y directa. En Jeremías 1:4-10, encontramos un relato claro de cómo Dios lo eligió incluso antes de su nacimiento para ser profeta de las naciones. El Señor le habló a Jeremías: «Antes que te formara en el vientre, te conocí, y antes que salieras, del seno te santifiqué. Te di por profeta a las naciones». Jeremías 1:5. Dios no solo eligió a Jeremías, sino que lo conocía profundamente, incluso antes de que naciera. Este llamado es un testimonio de la soberanía de Dios sobre la vida de sus profetas y de la preparación divina para la misión que iban a cumplir. Dios tiene un propósito para cada vida, y con Jeremías no fue diferente. Él lo formó y lo preparó para ser una voz profética en tiempos difíciles. Cuando Dios reveló su plan a Jeremías, el joven profeta se asustó e inseguro. En Jeremías 1:6, Jeremías respondió: «Ah, Señor Dios, he aquí que no sé hablar porque soy un niño». La reacción de Jeremías no fue de orgullo o vanidad, sino de un profundo sentimiento de inseguridad. Él se veía como alguien demasiado joven, inexperto e incapaz de asumir una tarea tan grande. Sin embargo, Dios le dio una respuesta poderosa y alentadora. Dijo: «No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás, y todo lo que te mande hablarás». Jeremías 1:7. Dios aseguró que Él estaría con Jeremías, capacitándolo y guiándolo en cada paso de su misión. Después de esta respuesta de Dios, el Señor tocó la boca de Jeremías y dijo: «He aquí que pongo mis palabras en tu boca». Jeremías 1:9. Este acto simbólico significaba que la palabra de Dios sería colocada directamente en manos del profeta, y él debía hablar solo lo que Dios le dijera sin alterar el mensaje. Jeremías fue llamado para ser profeta en un tiempo de gran turbulencia. Su ministerio comenzó durante el reinado del rey Josías, quien trajo una breve reforma espiritual a Judá. Sin embargo, después de la muerte de Josías, los reyes posteriores llevaron al pueblo de vuelta a la idolatría y al pecado, lo que haría que la misión de Jeremías fuera aún más desafiante. A pesar de su inseguridad, Jeremías aceptó el llamado de Dios. La confianza que necesitaba no vendría de sí mismo, sino de Dios, que siempre estaba presente para sostener al profeta. Dios aseguró que Jeremías no sería destruido por las dificultades y oposiciones que enfrentaría. Al contrario, sería una fortaleza, una ciudad fortificada, contra todos aquellos que intentaran destruirlo. Jeremías fue llamado para una misión difícil y a menudo ingrata: alertar al pueblo de Judá sobre el juicio inminente de Dios debido a su idolatría y pecados. Su misión fue de gran responsabilidad y requirió valentía, ya que debía confrontar a los reyes, los sacerdotes y el pueblo, todos los cuales vivían en rebelión contra Dios. En Jeremías 1:10, Dios dice: «Mira, te he puesto hoy sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar, para destruir, para derribar y para arruinar, y para edificar y plantar». Esta misión de arrancar y derribar representaba el juicio que Dios traería sobre Judá, pero también había la promesa de edificar y plantar, lo que significaba que, después del juicio, vendría una restauración.
El mensaje de Jeremías era una combinación de duras advertencias y promesas de esperanza. Al comienzo de su ministerio, el rey Josías de Judá trataba de traer un período de reforma, buscando restaurar el culto a Dios y eliminar la idolatría. Sin embargo, esta reforma fue breve y no impidió el declive espiritual que seguiría con los sucesores de Josías. Jeremías tuvo que ser firme en su mensaje, incluso cuando los líderes y el pueblo no querían escucharlo. En Jeremías 7 encontramos una de las declaraciones más conocidas de su misión, donde profetiza sobre el templo de Jerusalén. Exhorta al pueblo a no confiar en el hecho de tener el templo de Dios como un amuleto de protección, diciendo: no escuchéis las palabras de los falsos profetas. Ellos hablan palabras de mentiras y os engañan, diciendo: paz, paz, cuando no hay paz. Jeremías 6:14. Jeremías fue instruido a hacer que el pueblo entendiera que, por más que continuaran con los rituales religiosos, su comportamiento no agradaba a Dios. Su corazón estaba lejos del Señor y las prácticas de idolatría estaban contaminando la nación. Dios exigía un cambio genuino en el corazón, no solo sacrificios vacíos. Usó diversas imágenes y símbolos poderosos para ilustrar sus mensajes. En Jeremías 18, Dios manda a Jeremías al alfarero, donde ve el trabajo de un vaso siendo quebrado y moldeado de nuevo. Dios usa esta imagen para explicar que, así como el alfarero tiene poder sobre el barro, Él tiene poder sobre las naciones. Si Judá se arrepiente y cambia sus caminos, Dios la restaurará. Pero si no lo hicieran, el juicio vendría como un vaso roto. Jeremías también tuvo una visión del cinturón de lino en Jeremías 13:1-11. Dios manda a Jeremías comprar un cinturón y enterrarlo en una roca. Luego retirarlo y darse cuenta de que el cinturón estaba estropeado, sin valor. Este era el mensaje para Judá. Así como el cinturón estaba dañado, la nación de Judá, que debía ser preciosa para Dios, estaba corrompida e inmunda debido a sus pecados. A pesar del rechazo, Jeremías fue fiel a su misión. Predicaba contra la idolatría, contra la corrupción moral y contra el pacto roto entre Dios y el pueblo. Pero su ministerio no solo era de condena, también traía un mensaje de esperanza y arrepentimiento. Dios estaba dispuesto a perdonar, restaurar y bendecir a la nación, si se volvía hacia Él con un arrepentimiento genuino. Jeremías sabía que la mayoría no escucharía. Enfrentó oposición severa, desde burlas hasta amenazas de muerte. Fue rechazado por sacerdotes, falsos profetas e incluso por el propio pueblo. Aún así, su lealtad a Dios lo mantuvo firme. No podía apartarse de su llamado, porque sabía que estaba proclamando la verdad de Dios. Jeremías enfrentó una dura realidad, el desprecio y el rechazo de su propio pueblo. La misión de profetizar contra Judá no fue fácil. No era bien recibido en muchos lugares, especialmente porque su mensaje de juicio era impopular. Jeremías sabía que estaba proclamando la verdad de Dios, pero eso a menudo lo ponía en conflicto con los líderes religiosos, las autoridades políticas e incluso con sus propios familiares. En Jeremías 15:10, él lamenta: «Ay de mí, madre mía que me diste a luz, hombre de contiendas y hombre de pleitos para toda la tierra. No pedí prestado ni presté, y todos me maldicen». Esta frase expresa no solo el sufrimiento emocional de Jeremías, sino también la dureza de su papel como profeta. Se sentía constantemente incomprendido y solitario. No tenía amigos, ya que los falsos profetas y las autoridades veían sus palabras como amenazas. Su mensaje, que era de condena y juicio, estaba lejos de ser recibido con gratitud. El rechazo de Jeremías no se limitaba a su mensaje, también se extendía a su vida personal. En Jeremías 20:1-2, el sacerdote Pashur, que estaba a cargo del templo, mandó golpear a Jeremías y ponerlo en grilletes. Fue humillado y tratado con crueldad por simplemente cumplir con el llamado de Dios. Esta experiencia fue devastadora para Jeremías, pero él continuó proclamando las palabras de Dios. Además, Jeremías enfrentó otros momentos de gran sufrimiento.
En Jeremías 9:1 expresa su profundo dolor por la nación de Israel, diciendo: «¿Quién me diera una cabeza de agua y mis ojos una fuente de lágrimas, para que llore día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo?» Este lamento revela el corazón sensible del profeta. Se preocupaba profundamente por el destino de su pueblo y por la destrucción inminente que se acercaba. Jeremías también enfrentó angustias espirituales. En varios momentos, cuestionó el sufrimiento que estaba experimentando. Se sentía como si Dios lo hubiera abandonado, como si estuviera pagando por un pecado que no cometió. En Jeremías 12:1-2 cuestiona a Dios: «Justo eres tú, Señor, cuando me quejo de ti. Sin embargo, hablaré contigo sobre tus juicios. ¿Por qué prospera el camino de los impíos? ¿Por qué viven en paz todos los que proceden traidoramente?». A pesar de sus dudas y preguntas, Jeremías no dejó de ser fiel a Dios. Continuaba, orando, clamando y confiando en que, incluso en los momentos más difíciles, Dios estaba con él. Su sufrimiento no lo hizo desistir de su misión, sino que lo fortaleció en su confianza en Dios. Aunque Jeremías fue conocido como el profeta llorón, también fue un hombre de gran fe. Sabía que, incluso cuando todo parecía perdido, Dios aún tenía un plan para el futuro. En medio del sufrimiento, nunca perdió la esperanza de que Dios podría restaurar a su pueblo. En Jeremías 29:11, una de las promesas más conocidas, Dios dice: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza». Esta promesa fue una luz para Jeremías en medio de la oscuridad. Aunque sabía que el juicio de Dios sobre Judá era inminente, también sabía que la restauración vendría después. El sufrimiento de Jeremías no fue en vano. Él fue una voz profética que preparó el camino para un futuro en el que Dios traería un nuevo pacto con su pueblo, un pacto de restauración y reconciliación. Las palabras de Jeremías no eran vacías. A pesar de todas las dificultades que enfrentó, el mensaje de juicio que proclamó se cumplió. La nación de Judá continuaba ignorando las advertencias del profeta y, como consecuencia, el juicio de Dios se volvió inevitable. Jeremías había advertido repetidamente sobre la invasión babilónica, el cautiverio y la destrucción de Jerusalén, y finalmente, en 586 a.C., eso se concretó. En el capítulo 39 de Jeremías vemos el cumplimiento de la profecía. El rey Nabucodonosor de Babilonia sitió Jerusalén, y después de un largo asedio, la ciudad fue conquistada. El templo de Salomón, que había sido el símbolo de la presencia de Dios en Israel, fue destruido, y el pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia. La destrucción de Jerusalén y la deportación del pueblo fueron los momentos más oscuros de la historia de Judá. En Jeremías 25:9, el Señor había dicho: «He aquí que envío y tomaré todas las familias del norte, dice el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus habitantes, y contra todas estas naciones alrededor». Jeremías vio con sus propios ojos la destrucción de la ciudad que amaba y el sufrimiento del pueblo a quien tanto había advertido. La visión de una Jerusalén en ruinas fue un reflejo del rechazo de Judá al pacto con Dios. El pueblo no quiso arrepentirse, no quiso escuchar las palabras del profeta, y como resultado, enfrentaron las consecuencias de sus propios errores. Después de la caída de Jerusalén, Jeremías vivió una experiencia difícil. Aunque algunos líderes y oficiales de Judá querían matarlo por sus profecías, él fue protegido por algunos soldados babilonios. Sin embargo, su sufrimiento no terminó con la caída de Jerusalén. Cuando el resto del pueblo de Judá intentó huir a Egipto, Jeremías fue llevado con ellos, a pesar de su advertencia de que esto resultaría en más calamidad. En Jeremías 42:19-22, él advierte al pueblo que no huya a Egipto, pues eso no traería salvación, sino solo el agravamiento del juicio de Dios. Sin embargo, el pueblo ignoró la advertencia de Jeremías, y como él había profetizado, el juicio de Dios continuó persiguiéndolos. El último lamento de Jeremías es un reflejo de todo su dolor y decepción.
Vio con tristeza la desobediencia del pueblo y las consecuencias de eso, y su corazón fue profundamente tocado por la destrucción de la nación. Pero, incluso ante tanta tragedia, la palabra de Dios nunca falló. El juicio se cumplió, pero, como veremos, Dios también preparó un camino para la restauración futura. El ministerio de Jeremías tuvo un impacto duradero. Aunque Babilonia destruyó Jerusalén, el pueblo de Judá no fue completamente exterminado. El cautiverio babilónico no significó el fin de la nación. Incluso en el exilio, Jeremías mantuvo la esperanza y proclamó un mensaje de restauración. En Jeremías 29, 10-14, él exhorta a los exiliados a vivir en paz en el exilio, pues Dios aún tenía un plan para su futuro. Cuando se cumplan para Babilonia 70 años, los visitaré y cumpliré mi buena palabra con vosotros, trayéndoos de nuevo a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo sobre vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La restauración prometida por Dios fue una señal de su fidelidad. A través de la destrucción y el cautiverio, Dios no había abandonado a su pueblo. Él planeaba traer a los exiliados de vuelta a su tierra, renovar la alianza y restaurar la gloria de Jerusalén. Además, el mensaje de Jeremías sobre el nuevo pacto, Jeremías 31, 31, 34, señalaba hacia un futuro aún más grandioso. Dios prometió un nuevo corazón para su pueblo, un corazón transformado que desearía obedecerle. Este nuevo pacto se cumpliría en Cristo, quien traería la verdadera salvación y restauración para el pueblo de Dios. El ministerio de Jeremías, aunque marcado por sufrimiento y rechazo, dejó un legado poderoso y duradero. Fue uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, y sus profecías no solo tuvieron un impacto inmediato, sino que también señalaron eventos futuros que se cumplirían en Cristo. Una de las profecías más significativas de Jeremías es la promesa del nuevo pacto. En Jeremías 31, 31, 34, el Señor declara: «Vienen días, dice el Señor, en los que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no conforme al pacto que hice con sus padres. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo». Este nuevo pacto es de gran importancia para los cristianos, pues señala directamente la obra de Jesucristo. Revela que Dios no planea relacionarse con su pueblo solo a través de rituales y leyes externas, sino a través de una transformación interna. Desde el momento en que Jesús vino y cumplió esta profecía, Él inauguró este nuevo pacto, basado en la gracia y el perdón. Así, la promesa de Jeremías encuentra su plenitud en la nueva alianza en Cristo. En medio del juicio, Dios siempre reveló su intención de restaurar a su pueblo. Jeremías, quien vio el sufrimiento y la devastación de Jerusalén, también fue testigo de la promesa de Dios de restaurar a Israel. A pesar de la destrucción, la palabra de Dios no falló. El exilio babilónico no sería el fin, sino el comienzo de un nuevo capítulo de redención. La esperanza de restauración es un tema central en las profecías de Jeremías. Él no solo predijo el regreso de los exiliados a su tierra, sino también la construcción de una nueva Jerusalén espiritual. Esta visión de restauración tuvo un impacto profundo, especialmente durante los momentos de exilio y opresión. Ofreció al pueblo de Israel la certeza de que, por más difícil que fuera la situación, Dios no los abandonaría, y un futuro de renovación estaba por venir. Las palabras de Jeremías siguen siendo relevantes para nosotros hoy en varios niveles. Su vida y ministerio nos recuerdan que, incluso en tiempos de adversidad, Dios tiene un plan y un propósito para sus hijos. Jeremías predicó en tiempos de gran crisis, y al igual que el pueblo de Judá en esa época, también enfrentamos períodos de incertidumbre, injusticia y sufrimiento. Sin embargo, el mensaje central de Jeremías es claro: Dios es fiel y cumplirá sus promesas. Además,
El mensaje de arrepentimiento que Jeremías proclamó sigue siendo relevante. En muchas situaciones hoy, vemos la necesidad de volver a Dios, abandonar los caminos equivocados y buscar la justicia y la verdad. Las palabras de Jeremías desafían a las personas y a las naciones a reflexionar sobre sus elecciones y volverse a Dios, tal como lo hizo el profeta en su época. El profeta también nos enseña a ser perseverantes en la fe, incluso cuando enfrentamos dificultades. Al igual que Jeremías, a menudo somos llamados a ser fieles, incluso cuando nuestras palabras son rechazadas, cuando nuestra misión parece no dar frutos o cuando estamos solos en nuestro compromiso con Dios. Sin embargo, la fidelidad a Dios siempre vale la pena, porque Él cumple sus promesas. El legado de Jeremías también resuena en la vida de la iglesia cristiana. Sus profecías no solo predecían la caída de Jerusalén, sino que también apuntaban a la venida de Cristo. Jeremías fue un precursor del Evangelio, ya que sus palabras revelan que Dios siempre tuvo un plan de salvación para la humanidad, a través de una relación personal y transformadora con Él. Jesús, al instituir el Nuevo Testamento, se basó en gran parte en las palabras de Jeremías y en las profecías del Antiguo Testamento. En Lucas 22:20, Jesús dice: «Este cáliz es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros». Jesús es el cumplimiento de la promesa del nuevo pacto, y por lo tanto, Jeremías, aunque no vivió para ver al Mesías, vio desde lejos la promesa de salvación que vendría a través de él. La figura de Jeremías, con su sufrimiento y lágrimas, sigue inspirándonos. Se le recuerda no solo como el profeta que vio la destrucción, sino también como aquel que compartió el dolor de su pueblo. Su empatía y compasión por los israelitas son cualidades raras que nos enseñan a ser sensibles al sufrimiento de los demás y a luchar por la justicia. Por último, Jeremías nos enseña a vivir con esperanza, incluso en tiempos de juicio. El juicio de Dios es real, pero la misericordia y la restauración que Él ofrece son aún más poderosas. En nuestros momentos de dolor y dificultad, podemos confiar en que Dios tiene un plan de redención y restauración para nosotros, tal como lo tuvo para el pueblo de Judá. Una de las principales lecciones que aprendemos de Jeremías es la perseverancia. Jeremías fue un profeta en un periodo de gran crisis y rechazo. A pesar de la oposición constante, las amenazas de muerte y la incomprensión de su pueblo, él permaneció fiel a su misión. Su vida nos enseña que, como siervos de Dios, no debemos rendirnos ante las dificultades, ya que el cumplimiento de las promesas de Dios no siempre ocurre en el tiempo que esperamos. En nuestra vida diaria enfrentamos desafíos y situaciones que pueden desanimarnos, pero la historia de Jeremías nos recuerda que Dios tiene un propósito para nuestras vidas y debemos ser fieles, incluso cuando el camino es difícil. La perseverancia es una virtud que nos fortalece, como se describe en Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque después de haber sido aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Jeremías era conocido como el profeta llorón, debido a su gran sufrimiento por el destino del pueblo de Judá. Sin embargo, nunca dejó de proclamar la verdad de Dios, incluso cuando esa verdad era impopular y difícil de escuchar. Fue llamado para ser un mensajero de arrepentimiento, y su mensaje no fue suavizado para agradar a la gente. Hoy en día, muchos son tentados a diluir la verdad o a ocultar el mensaje de Dios para agradar a otros o evitar conflictos. La vida de Jeremías nos enseña que debemos ser fieles a la verdad de Dios sin importar las circunstancias. La verdad puede ser difícil de escuchar, pero es esencial para la verdadera transformación y salvación. Jeremías no solo proclamó el mensaje de Dios, sino que también lo vivió. Fue obediente a las órdenes de Dios, incluso cuando eso significaba ser despreciado y perseguido. En Jeremías 1:7 Dios le dijo: «Ve a todos a quienes yo te envíe, y todo lo que te mande, dirás». La obediencia de Jeremías al llamado de Dios es un ejemplo para todos nosotros.
mostrando que, aunque los caminos de Dios pueden ser difíciles, la obediencia a Él siempre lleva a su bendición. Hoy, la obediencia a Dios es igualmente crucial. A menudo somos tentados a seguir nuestras propias ideas y deseos, pero como Jeremías, debemos confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y seguir sus mandamientos con fe. La oración jugó un papel fundamental en la vida de Jeremías. Constantemente se volvía a Dios, lamentando el estado de su pueblo y buscando orientación divina. En Jeremías 15:15 dice: «Tú me conoces, Señor, recuérdame y visítame, y venganza de mis perseguidores». Esta honestidad en su oración, su disposición para expresar su dolor y clamar a Dios por justicia, es algo que todos podemos aprender. No debemos temer orar de manera honesta, incluso cuando estamos frustrados, tristes o confundidos. La vida de Jeremías nos enseña que la oración no es solo un momento para pedir algo a Dios, sino también un medio para desahogarnos, buscar consuelo y dirección. Incluso en medio de su dolor, Jeremías se acercó a Dios en oración, y esta práctica debe ser un reflejo en nuestra propia vida espiritual. Jeremías vivió durante uno de los periodos más difíciles de la historia de Judá, un tiempo de crisis política, social y espiritual. Aún así, fue fiel a la misión que Dios le confió. Su historia nos enseña que, incluso en tiempos de crisis, Dios no abandona a sus hijos. Él tiene un plan para cada uno de nosotros, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. En los momentos de tribulación, podemos confiar en que Dios está en control, como lo estuvo durante el ministerio de Jeremías. La vida y el ministerio de Jeremías nos recuerdan que la crisis no significa que Dios haya fallado, sino que Él puede estar preparando el terreno para algo más grande, para la restauración y para su gloria. Por más difícil que haya sido la vida de Jeremías, también proclamó un mensaje de esperanza. Dios no abandonaría a su pueblo para siempre. La promesa de restauración y un futuro mejor, como vemos en las profecías de Jeremías 31, 31, 34, nos garantiza que, incluso en nuestros momentos de mayor dificultad, hay esperanza. Dios siempre está trabajando para traer sanidad, renovación y vida a aquellos que se arrepienten y lo buscan. Esta esperanza es un mensaje central en el cristianismo. Incluso cuando enfrentamos tiempos de sufrimiento, sabemos que la restauración final vendrá en Cristo. Así como Jeremías proclamó que Dios restauraría a Israel, la Iglesia hoy puede confiar en la promesa de una restauración eterna, cuando Cristo regrese para establecer su reino. Jeremías pasó muchos años siendo rechazado, despreciado y perseguido por su propio pueblo. Su mensaje de arrepentimiento y la inminente destrucción de Judá eran duramente difíciles de escuchar. Incluso cuando intentó expresar compasión, el pueblo prefirió ignorarlo. Cuando Jerusalén fue tomada por los babilonios, muchos de los líderes de Judá, incluido el rey Sedequías, buscaron la ayuda de Jeremías. Sin embargo, él seguía siendo visto como un traidor por aquellos que no querían aceptar la disciplina de Dios. A pesar de toda la resistencia, Dios mantuvo a Jeremías firme en su misión. Incluso cuando el exilio era inminente, la presencia de Jeremías era fundamental para alertar al pueblo sobre lo que estaba por venir. En Jeremías 37, 13, 15, es arrestado injustamente por ser acusado de desertar, pero Dios no lo abandonó. No fue eximido de las consecuencias de vivir en un tiempo de gran apostasía, pero Dios lo usó para dar un testimonio firme de su verdad. El momento decisivo llegó cuando las fuerzas babilónicas finalmente rodearon Jerusalén. El rey Sedequías, que se había aliado con Babilonia, intentó huir, pero fue capturado. Jeremías fue liberado de la prisión por los oficiales babilonios y fue tratado con más dignidad. Pero lo que siguió fue la devastación de Jerusalén, como había sido profetizado. El templo fue destruido y el pueblo fue llevado al exilio, como Jeremías había predicho repetidamente. El profeta, conocido por su sinceridad y por sus lágrimas, expresó su profundo lamento y dolor por la caída de su ciudad y el sufrimiento del pueblo de Dios. El libro de Lamentaciones, escrito por Jeremías, refleja este momento de tragedia
pero también sirve como una expresión de fe en medio del dolor. La ciudad de Jerusalén, que había sido el centro de la adoración a Dios, ahora estaba en ruinas, y Jeremías no podía hacer nada para impedir el juicio de Dios. Incluso en medio de toda la calamidad, Jeremías mantuvo el mensaje de esperanza. Como vimos en Jeremías 31, él anunció que después del periodo de exilio, Dios restauraría a Israel y Judá. La promesa de un nuevo pacto, donde Dios escribiría su ley en los corazones de su pueblo, ofrecía un atisbo de un futuro de renovación y restauración. El mensaje de Jeremías no fue solo una predicción sombría de destrucción, sino también un mensaje de esperanza futura, mostrando que, incluso en las circunstancias más difíciles, el plan de Dios para su pueblo nunca falla. Dejó claro que la restauración de Jerusalén y el regreso de los exiliados eran parte del plan divino. Este mensaje se refleja en las promesas de Dios para todos aquellos que buscan su rostro con un corazón contrito, incluso en los momentos de aflicción. El legado de Jeremías es inmenso y su historia sigue impactando la fe cristiana. Su valentía, fidelidad y la profundidad de su devoción a Dios son inspiraciones para todos los que enfrentan adversidades en el ministerio y en la vida cotidiana. Vivió y habló la verdad con una fidelidad impresionante, incluso cuando no fue bien recibida. Al igual que el apóstol Pablo, quien también enfrentó persecuciones por su fe, Jeremías nos enseña a perseverar y confiar en que, incluso en el sufrimiento, Dios tiene un propósito. Hoy, el mensaje de Jeremías sigue siendo relevante. Su ejemplo de oración, sinceridad y fidelidad sigue siendo un modelo de vida cristiana. Aunque su ministerio estuvo marcado por lágrimas y sufrimiento, nos muestra que Dios sigue estando en control y que sus promesas se cumplirán, incluso cuando las circunstancias parezcan desesperantes. Finalmente, la voz de Jeremías resuena a través de los siglos. Sus palabras, ahora registradas en las Escrituras, siguen hablando a los corazones y mentes de aquellos que buscan la verdad y la justicia de Dios. Como vemos en Jeremías 29:11, la promesa de Dios es de un futuro lleno de esperanza, que trasciende incluso las dificultades de la vida presente. Al reflexionar sobre el fin del ministerio de Jeremías, se nos recuerda que nuestra fidelidad a Dios no debe depender de la aceptación de los demás ni de la prosperidad material, sino del cumplimiento del propósito divino. En un mundo donde las voces de Dios a menudo son ignoradas, la historia de Jeremías nos enseña que no debemos rendirnos de proclamar la verdad. Al igual que Jeremías, también somos llamados a ser fieles a la verdad, independientemente de las circunstancias que nos rodean. Si la historia de este gran profeta tocó tu corazón, comparte este mensaje con otras personas que necesitan un recordatorio de que Dios es fiel, incluso en los momentos de dificultad. No olvides suscribirte para más historias inspiradoras de la Biblia y acompañarnos en nuestro viaje de fe. La fidelidad a Dios nunca falla, y Él siempre tiene un plan más grande para nuestras vidas.